Bueno, hermanos queridos, vámonos para Filadelfia. Iglesia Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. Antes quiero comentarles que Filadelfia significa amor fraternal. Filos, amor fraternal. Eros, amor que usted le tiene a su cónyuge, es un amor de atracción, amor eros. Amor filos, amor entre hermanos. Y amor ágape es el amor de Dios para con nosotros. En inglés, love. En español, amor. Pero en la palabra del Señor, filos, eros y ágape son la definición de esos tres tipos de amor. Bueno, no hay mucho que decir de Filadelfia, pero entre lo que hay que decir, hay una que me llama la atención, es la última. La segunda es que estaba a 56 kilómetros de Sardis, y esto es importante, era una iglesia relativamente nueva cuando se escribió esta carta, era una iglesia nueva, pequeña. Y hermanos, dice la historia que en Filadelfia habían constantemente muchos temblores y terremotos. Cualquier parecido con nosotros, pues, ¿verdad? Había muchos temblores, muchos terremotos. 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, vamos con la introducción. El verdadero, el santo. No hay mucho que explicar, ¿verdad? Dios es santo, 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 3 veces santo. Su santidad, hermanos, es lo máximo. Qué tremendo saber que este ser divino, eterno, nunca pecó, nunca se equivocó, nunca mintió. Él es santo, santo, santo. Y es el dueño, hermano, de nosotros, del mundo. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él es santo, hermanos, 3 veces santo. Y dice el verdadero. ¿Qué valor tiene, verdad, él de decir yo soy el verdadero? Sobre todo en un tiempo, hermanos queridos, en que no hay verdades absolutas según la filosofía, ¿cierto? Según las ciencias, la filosofía, entre otras cosas, dice que todas las verdades son relativas. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad y yo debo respetarla. Es lo que el modernismo, el humanismo dice. Usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad. La verdad, dicen, las religiones no tienen toda la verdad. Pero hubo un hombre, hermanos, ustedes lo saben, en Juan 14:6, que un día se atrevió a decirles, perdónenme, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es a través de mí.
Y Jesús, hermanos, se atreve a decir esa verdad absoluta. Ustedes pueden con madurez, por ejemplo, leer ese libro tan famoso de Carlos Darwin, El origen de las especies. El origen de las especies, yo he tratado de leerlo un poquito, no me interesa tanto, pero lo que he leído es suficiente para poder decirles que Darwin dice, por ejemplo, se cree que, en su libro, Darwin dice la probabilidad de que es posible que sea de esta forma. Pero Jesús no dice es posible que yo sea el camino, es posible que yo sea la vida. Jesús dice yo soy, y alguna vez hablamos de eso, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el alfa y la omega, no tengo principio ni fin, porque yo soy el principio y el fin. Y hermanos, y eso lo debemos manejar casi automáticamente. Cuando alguien le diga no hay verdades absolutas, usted tiene que decirle sí hay una verdad absoluta, y esa es que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único camino a la vida. No todas las religiones, hermanos, llevan a Dios, como dicen por allí. Todas las religiones llevan a Dios. No es verdad. Ni siquiera hay una religión que nos lleve a Dios. Porque Jesús no era una religión, ni es una religión. Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el que murió como un fracasado, murió como un delincuente. Olvidaron su cuerpo en la cruz. Luego llega José de Arimatea, pide el cuerpo y lo ponen en un sepulcro y ponen una piedra enorme, y todos creían que se querían robar el cuerpo de Jesús. Todos creían que se querían robar el cuerpo de Jesús, y por eso pusieron 2 soldados o 3, no sé cuántos eran, en la puerta, en la piedra del sepulcro de Jesús. Pero no hubo necesidad de robárselo, hermanos. Él resucitó. Él salió por la fuerza que Dios tenía, y está sentado a la diestra del Padre, y un día volverá. Aunque no se hable mucho de esto, el Señor, hermanos, un día regresará por nosotros. La gloria es para Dios. El relativismo dice, no, cada quien tiene su verdad. Hermanos, y la verdad que es Jesús es la única que nos hace libres. Jesús es el único que nos hace libres. Jesús les dijo a los fariseos, la verdad os hará libres. Pero la gente lamentablemente no quiere esa verdad. ¿Por qué? Porque están atrapados, están cómodos en su verdad relativa de cada uno. Porque la gente no quiere darle cuentas a un Dios. Hoy cada vez el ateísmo está subiendo, ¿no? El agnosticismo, les he dicho cantidad de veces. La diferencia entre el ateo y el agnóstico es que el agnóstico dice, si hay Dios está bien, si no hay está bien, si hay infierno bien, si no está bien, no hay problema, hagamos lo bueno. Y el ateo dice, no hay Dios, punto, no hay nada. El agnóstico cree en los demonios, pero no cree en Dios. Ese es medio tonto, ¿verdad? Es absurdo. Le encanta la música rock y que adoran o exaltan al diablo, porque no se puede adorar a ese personaje. Lo exaltan, pero soy ateo, pero cantan al enemigo. Es un poco tonto realmente. Y por eso la gente no quiere ser libre, porque cuando venimos a Jesús, hermanos, nos guste o no, tenemos a alguien a quien darle cuentas, nos guste o no, ¿cierto? El Señor nos pregunta en la oscuridad de la noche, en la soledad. Ese Espíritu Santo que nos redarguye, hoy no hiciste bien, hoy le pitaste el día de la madre a alguien, no estuvo bien. Hoy le gritaste a alguien, hoy le hablaste muy pesado a alguien. Y es ese Espíritu glorioso, hermano, del que Edgardo decía que está en nosotros, ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Jesucristo es la verdad. Luego dice la llave de David. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. Isaías 22:22, para que más o menos entendamos de qué se trata. Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El rey Ezequías, ¿recuerdan al rey Ezequías? Aquel rey que vivió en el tiempo de Isaías, que dice la palabra que Dios le dijo: prepara todo, que te vienes. Y dice la palabra que él se vuelve a la pared y le dice: Señor, acuérdate, ten misericordia de mí, dame 15, y Dios le da 15 años más. Y no había salido Isaías cuando Dios le dice: regrésate, dile que tiene 15 años más. Se regresa Isaías. Bueno, dice el Señor que tiene 15, esos no fallaban, hermano, esos eran de verdad. Dice el Señor que tienes 15 años más. Ok, ese rey tenía un mayordomo que se llamaba Sebna. Sebna, B grande, N-A, B de bueno, Sebna. Y Sebna, hermanos, era una persona que le encantaba sobresalir y hacía cualquier cosa con tal de caer bien parado, como decimos en El Salvador, de quedar bien. Hacía cualquier cosa, hacía quedar mal a quien fuera. Y entonces, hermanos, Isaías y le dice: te vas, te destierran. Y entonces en vez de él queda Eliakim, como Elías, pero sin ese, Eliakim. Y dice que él sustituyó a Sebna y que era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre. Entonces, de él es que Dios dice: le pondré la llave de la casa de David. Hermanos, Dios en estas cartas a las iglesias usa personajes del pasado. Y cómo no, ¿verdad? Iba a usar a David. Entonces, hermanos, Eliakim es el encargado de tener la llave del palacio del rey David. Acuérdense, iba un rey tras otro rey, unos hacían lo bueno, otros hacían lo malo. Ezequías fue un rey, al final, ¿verdad?, metió la pata, pero fue un buen rey. Al igual que Josafat, que fue el rey de Judá, eran hombres buenos. Lamentablemente cometieron algunos errores. David era un hombre bueno, hermanos, con una tremenda concupiscencia. Era mujeriego, ya lo saben ustedes. Pero qué tremendo es cuando el Señor, hermanos queridos, esos pecados que a nosotros nos aquejan, cuando nosotros los rendimos delante del Señor, el Señor no ve nuestro pecado. El Señor ve la nobleza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo dice? ¿Porque cantaba? No, hermanos. ¿Porque adoraba? No. ¿Porque danzaba? No. Porque un día viene Natán y le dice: tú eres ese hombre. Cuando David dice: ese hombre digno de muerte, la historia de la ovejita, léanla en su casa. Ese hombre digno de muerte, Natán le dice: ese hombre eres tú. Y David, hermanos, acepta la voluntad de Dios. ¿Qué significa ser una persona conforme al corazón de Dios? Aceptar la voluntad de Dios. No le busque más, no piense en música, no piense en aleluya, no. Ser una persona conforme al corazón de Dios es aceptar y amar la voluntad de Dios. Aunque a veces es difícil, aunque a veces esa voluntad de Dios sea agridulce, sea complicada, sea dolorosa. Entonces, hermanos, él dice: yo soy el que tiene las llaves de David, el que abre, hermanos queridos, y ninguno cierra. Escuchen esto: las puertas que Dios le abrirá a usted, el único que se las puede cerrar es Dios. Ese trabajo que Dios le ha dado,
Si usted camina correctamente, ese ministerio que el Señor le ha dado, ese llamado que Dios le ha hecho, si usted camina correctamente, íntegramente, lo más que se puede, delante de Dios, nadie le puede cerrar la puerta. Yo estuve en una iglesia donde fui el ministro de alabanza y líder general, por decirlo de una forma, no me gusta esa palabra, pero el encargado, vaya. Fui durante 9 años y a mí se me paraban hombres enfrente que me decían: 2 años te doy y yo voy a estar en tu lugar. Está bien. Aunque yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, si algo dentro de mí me decía era: yo te he puesto aquí y yo te voy a quitar cuando yo quiera. La gente me decía, hacían de todo. Se conseguían mejores músicos que yo, ponían pantallas grandes, llevaban diapositivas, hacían multimedia y tocaban. A veces nos sentaban y invitaban a grupos y todos querían mi puesto. Perdónenme la falta de modestia, pero todos querían mi puesto y nadie pudo quitármelo nunca, porque Dios me había abierto esa puerta. Pero el día, hermanos queridos, que Dios me cerró la puerta, por más que quise, Dios me la cerró y ni yo ni nadie pudieron abrirla. Pero usted tiene que recordar algo: las puertas que se abren de parte de Dios son de bendición y las que se cierran también. Porque cuando una puerta se cierra y el quebrantamiento viene a nuestra vida, que fue mi caso, hermanos, si ustedes me preguntan si yo lo volviera a vivir, lo volvería a vivir. ¿Por qué? Porque cuando el quebrantamiento de Dios viene, ese quebrantamiento trae vida para nosotros. Cuando el quebrantamiento del hombre viene, ese quebrantamiento trae tristeza, desconsuelo, desolación, angustia. Pero ustedes y yo, que somos hijos de Dios, amén, sabemos que cuando un golpe, un quebrantamiento viene de parte de Dios, sabemos, hermanos, que cuando nos hace atravesar ese desierto, nunca más seremos iguales, nunca más seremos los mismos. Cuando pasamos por las tormentas, por el dolor, por esas pruebas terribles que vienen de parte de Dios, sabemos que al final, hermanos amados, nunca más seremos igual. Dice la palabra del Señor, que el Señor al que toma por hijo, lo corrige. Y más adelantito dice, lo azota. ¿Cuántos se alegran? Yo no. ¿Cómo no, hermanos? Nos alegramos. Claro que me alegro. Cuando el Señor nos toma por hijos, nos mueve, hermanos. Por amor, recuérdelo, todo es por amor. Sofonías 3:17, Sofonías 3:16 o 17 dice lo siguiente: el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso, Él te salvará, callará de amor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Hace 14 años yo le decía al Señor, lo único que me respondía era, cuando yo le preguntaba, ¿por qué me pasó esto a mí? Él me decía, porque te alejaste de mí. No me respondía más. Y entonces, Señor, ¿qué va a pasar? Callado. Y entonces, Señor, y ahora que no tengo a nadie, ahora que has permitido que todos me dejen solo, porque Dios lo permite, ahora que has permitido que todos me dejen solo, ni Edgardo está ya conmigo, y la Bea, ¿dónde está? Y mis amigos y mis músicos, ¿dónde quedaron? Ahora estoy solo en este cuarto de 3 metros cuadrados. ¿Qué pasó? Te portaste mal. ¿Y qué va a pasar conmigo? Shh. ¿Me vas a levantar? Shh. Señor, dime algo que me ayude a entender qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. ¿Voy a perder todo? Callado.
¿Voy a volver a tener un grupo musical que me acompañe? Callado. Duro, amor. ¿Y por qué estoy así? Porque te portaste mal. La disfrutaba decírmela, porque te alejaste de mí, porque le serviste mucho a mi obra. Serviste tanto a la obra que te olvidaste del Dios de la obra. No podemos servirle tanto a la obra de Dios, dar tu vida por la obra de Dios, dar tu tiempo para la obra de Dios, pero el Dios de la obra queda en segundo plano, hermanos. Con el tiempo, con los meses, después de llanto, después de quebrantamiento, después de dolor, después de angustia, a los meses, una noche con una guitarrita acústica vieja, toda dura, los que son músicos me entienden, dura, descalibrada. El Señor esa noche habló a mi corazón y me dijo: te voy a dar una oportunidad más. 11 de enero de 2011, en ese cuartito de 2-3 metros cuadrados, te voy a dar una oportunidad más. Pero ahora lo tienes que hacer a mi manera. A mi manera. Me volví a equivocar, volví a fallar, pero mi corazón ya no era el mismo. Mi vida había cambiado, pero era necesario. ¿Te acordás del versículo aquel que me leíste una vez de Oseas? Tal vez lo recordás. Hay otro versículo en Oseas que dice: lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En el desierto. Si lo recuerdas, ahí me lo das. Volvamos a Filadelfia, hermanos queridos. De entrada les digo que decidí partir esta prédica en 2 partes, porque a veces no nos alcanza 45 minutos para hablar de toda una iglesia. Así que quizás por eso Dios me está poniendo algunas cosas en el corazón. Probablemente, hermanos queridos, la puerta abierta, perdónenme, voy al versículo, el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Otra vez, insiste el Señor, y nadie puede cerrar. Y nadie puede cerrar. Algunos creen que la puerta abierta, hay 2 opciones. La opción 1, algunos creen que se refiere a que las autoridades judías habían excluido a los creyentes en Filadelfia. Los judíos eran tremendos, hermanos, siguen siéndolo. Gracias a Dios, ya a estas alturas de la vida hay más de 200,000 judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías, pero aún son pocos. Pero obviamente el calendario de Dios está caminando. ¿Recuerdan cuando Jesús llora por Jerusalén? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, cómo me hubiera gustado verte como la gallina pone a los polluelos debajo. Y le dice: pero no estás lista, no quisiste. Y entonces dice el Señor: no me volverás a ver hasta que digas: bendito el que viene, Baruch haba B'Shem Adonai, bendito el que vendrá en el nombre del Señor. Y hermanos, eso es lo que estamos esperando, que el pueblo de Israel se rinda a su Señor. Pero, by the way, dicho sea de paso, no pasará sino hasta que las naciones del mundo abandonen a Israel, para que las 7 naciones se vayan en contra de Israel. Ahora Israel se puede jactar, hermanos, de sus avances. ¿Cómo es posible que en un desierto hayan creado un sistema de riego a base de goteo y sean fructíferos en el desierto, hermanos? Israel son los inventores, por ejemplo, de la memoria USB. Judíos han sido inventores de rayos X. Judíos han sido inventores
de los chips, los microchips, han sido judíos los inventores. Hoy pueden jactarse de tener un army, un ejército, perdónenme hermano, siempre se me olvida el español, de tener un ejército tan poderoso. Pueden jactarse, pueden estar confiados que Estados Unidos por ahora está del lado de Jerusalén. Pero un día, hermanos, Estados Unidos se va a desligar. Me preocuparon las palabras de uno de los candidatos a presidente en los Estados Unidos. Dice: ya estamos cansados de ser policía de las naciones. Ahora, si yo gano, dice uno de los dos candidatos más fuertes, vamos a trabajar hacia adentro, para hacer de esta nación otra vez lo poderosa que es. Eso se oye muy lindo, está bien, qué bueno. Son 33 trillones de dólares la deuda de los Estados Unidos. 33 trillones de dólares la deuda de los Estados Unidos. La de este país anda por los 12, 15 mil millones. Y entonces dice este candidato: vamos a trabajar para nosotros. Eso quiere decir, hermanos, eso quiere decir que todo apunta a que pronto esta nación, Estados Unidos, le dirá a Israel: que Dios te bendiga. Atención, hermanos queridos, eso es lo que estamos viviendo. Atención. Y Estados Unidos es muy lindo. Los que hemos tenido la oportunidad de estar, que sea una o dos veces allí, es un país hermoso, glorioso, es maravilloso, sus paisajes, todo es muy lindo. Pero ahora quieren trabajar para ellos, y que Dios bendiga a Ucrania, y que Dios bendiga a Israel. El Señor viene pronto, hermanos, alégrense. Esa es nuestra redención. Para que venga lo que venga, nada ni nadie podrá detener nuestra redención. Es solamente la palabra que se tiene que cumplir. Es solamente la palabra que se tiene. O somos arrebatados o nos encontramos con Él aún después de muertos. Pero de que lo veremos tal como Él es, hermanos, lo veremos tal como Él es. Así va a ser, sí o sí, si perseveramos. Ok, les decía la primera opción, ¿verdad? Los judíos. Número 2, opción 2. Probablemente algunos creen que esta puerta abierta se refería a la oportunidad de predicar el evangelio en diferentes lugares. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Sí, ¿verdad? Refirieron, ya no miro, cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Ok? Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo a los colosenses. Hermanos, esa puerta pudo haber sido una de dos. No hay una especificación bíblica, pero pudo haber sido una o tal vez una tercera opción que no sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es mi punto anterior. Es que el Señor les había abierto una puerta a esta gente y que nadie se las iba a cerrar. Atención a lo siguiente: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya, hermanos, por los hermanos de la iglesia en Filadelfia. Escuchen esto: parece que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto sería de extrañar, hermanos, en una ciudad, recuerdan una de las características, que constantemente sufría terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental
para que Él abra la puerta a nuevas oportunidades. Hermanos, que los cristianos tengan poco poder es algo positivo de parte de Dios. Escuchen esto. A menos poder tiene una persona, es más dependiente de Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. Escuchen esto, hermanos. El mucho poder, la mucha fama, el mucho aplauso enferma al humano. ¿Saben por qué? Porque no fuimos creados para eso. Los humanos no fuimos creados para recibir muchos aplausos. Dios honra a los que le honran, estamos de acuerdo. Pero no podemos confundir la honra como, por ejemplo, dar la vida por un hombre o una mujer, político, millonario, etc. Hermanos, no hay una persona, y ustedes lo pueden revisar en su mente, en su cerebro, cuántos hombres de Dios el Señor levantó en la década de los 80, 90, en la alabanza, por ejemplo. Y ahora, hermanos, al ser muy aplaudidos, ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Fírmame un autógrafo, fírmame aquí, fírmame la camiseta. Es lógico, el humano no fue creado para recibir fama, ni alabanza, ni adoración, ni gloria. Eso antes que acabo de mencionar, hermanos, solamente la merece Dios, porque Él es el único que no pierde el piso. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Le cante y le aplauda a usted y yo o no. Tiene millones y millones de ángeles en el cielo, como dice Apocalipsis, que le pasan diciendo al que es digno: tú eres el Cordero inmolado, a ti sea la gloria. Al que está sentado en el trono, no nos necesita. Usted seguramente estará pensando en alguien que usted conoció, que empezó bien, pero que lamentablemente terminó mal porque se llenó de soberbia. Piense en presidentes del presente y del pasado. Piense en primeros ministros. Piense en personas que no supieron manejar la fama y el poder, el dinero, porque no fuimos creados para eso. Hermanos, tener poca fuerza no es tan malo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Eran gente pobre. Eran gente, hermanos, ricos en fe, como dice la palabra, pero quizás pobres financieramente. Quizás no tenían muchos seguidores en las redes sociales, hermanos. Quizás no tenían autos del año, lo cual está bien. Quizás no tenían una casa enorme, lo cual está bien, pero que nada supere al Señor en nuestro corazón. Probablemente esta gente no tenía aire acondicionado como nosotros. Seguramente no tenían. Por cierto, Israel, un judío, fue el inventor del aire acondicionado. No tenían. Eran desechados por los judíos, pero eran firmes, hermanos. El Señor les dice: he aquí, yo conozco tus obras, en el 8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo no estoy diciendo con esto que los ricos nieguen el nombre del Señor. No. Dios guarde, con Dios me libre. Ojalá y todos nosotros un día aquí podamos tener más dinero del que ya tenemos. Creí que me dirían amén, alegres. Ojalá ustedes y yo un día podamos tener más dinero del que ya tenemos, hermanos. Claro que sí, gloria a Dios. Que usted se encuentre ahí en la calle, hermano, una bolsa que se le cayó a un camión de zarzaprosa, y que usted lo ponga en redes sociales y diga: aquí me encontré una bolsa. El que me diga cuánto hay de dinero en la bolsa es de él. Nadie se lo va a decir, es suyo, hermano. Y usted va a tener para vivir. Ojalá y pase.
Ojalá y se le muera un tío que usted nunca conoció y usted sea el único heredero o heredera y le deje $1.000.000. Ahora, eso no va a pasar si no estamos preparados. Si el dinero nos va a hacer perder el enfoque correcto, probablemente no va a llegar tanto dinero. Probablemente tengamos que aferrarnos a Filipenses 4:19. El Señor suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ok, último punto, hermanos. Último punto de esta parte. Verso 9. Verso 9, he aquí, yo he soñado que me he encontrado una bolsa de pisto, hermanos. Yo sé que ustedes también. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos, hermanos queridos, son tremendos. La religión judía. Ustedes saben, la palabra judío viene de Judá. Judá, la nación de Judá, en algún momento se separan. Se queda Israel y se convierte en Judá. Se hacen dos reinos, previo a la conquista de Nabucodonosor sobre Israel. ¿Ok? Cuando van al exilio, todo eso se termina. Pero antes, por eso es que usted oye que David primero fue rey de Judá y después de Israel. Josafat fue rey de Judá, etc. Entonces, hermanos, los judíos, vamos a contemporalizarlo un poquito. En los años 70, muchos judíos comenzaron a convertirse al cristianismo, a Jesús. Me refiero a judíos de padres y madres israelíes, hermanos. O sea, de verdad, étnicos, totalmente étnicos. Y algunos en los 80s y 90s comenzaron a pastorear iglesias evangélicas y le llamaron iglesias mesiánicas. ¿Han oído eso? Iglesias judío-mesiánicas. Bueno, muchos de ellos ministraban con su kipá. ¿Saben qué es la kipá? Aquí, ok. No eran sinagogas, sino iglesias evangélicas. Y muchos cristianos comenzaron a asistir a estas iglesias. Y por el poco conocimiento de la palabra de estos pastores judíos, por poco conocimiento del Nuevo Testamento, comenzaron a obligar a los gentiles, a los que no eran judíos, a guardar, por ejemplo, el sábado, el Shabbat, que ellos llaman, o a guardar las fiestas judías. Yo no sé si ustedes alguna vez han estudiado un poquito de las fiestas judías. Hay algo que abunda en las fiestas judías, el agua divertida, hermanos, abunda en las fiestas judías. Eso es lo de ellos. Por eso es que ahora hay muchas iglesias, hermanas queridos, que han perdido totalmente el rumbo, que se hacen llamar iglesias mesiánicas. Siguen guardando el sábado. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la Torá o dice la Torá. Pero cuando venimos a la interpretación correcta del Nuevo Testamento, por ejemplo, para que usted pueda refutar lo del sábado, también a los señores adventistas, que son gente buena, muy preparada, estuvieron cerca de ser nuestros hermanos, pero tienen un problema. Tienen varios, pero uno de los más tristes es que ellos veneran a una señora cuyo nombre era Elena White. Y ahora muchos de ellos creen que no se puede leer la Biblia si usted no la compara con los escritos de la señora White. Y eso los convierte, con mucho pesar lo digo, en una secta. Y ellos siguen guardando el sábado, no tienen ni idea por qué. O sea, se van a la playa. Hermano, los judíos radicales el sábado no van ni al baño, literal. Si alguno ha tenido la oportunidad de estar en Israel, el viernes a las 6 de la tarde, todo se cierra. Yo no he ido, pero aquí hay gente que ha ido y me ha contado. Y yo he estudiado por mi lado también. Todo termina, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Pero Jesús viene y le dice una vez lo siguiente: venid a mí, los que estáis trabajados
y cargados. Y yo, entonces Jesús es nuestro sábado, Jesús es nuestro descanso. Hermanos, es una tristeza que ahora muchos con excusas, para tener excusas, hoy digan que son judíos mesiánicos. Yo tenía un amigo muy querido. Este amigo yo me lo encontré hace un tiempo y me dijo: Abraham, ahora soy mesiánico. ¿Eres mesiánico? Sí, soy mesiánico. Ahora vemos al Espíritu Santo de una manera diferente. Ahora tenemos nuestros preceptos. Y solo me faltó decirle: eres mesiánico, pero si naciste en Santiago Nonualco, igual que yo, de mesiánico y de judío no tienes nada. Nada. Todo gentil, hermanos, nosotros somos gentiles. Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Vaya, nosotros también somos judíos, por decirlo de alguna forma, porque el Señor nos injertó en el árbol. ¿Cuál es el árbol? Israel. Nosotros somos la rama injertada. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, hermanos, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos dicen: nosotros somos los hijos de Abraham. I'm sorry, nosotros también tenemos fe y venimos a ser hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva buena a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las tribus de Israel, dice, ¿verdad? Perdonen. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos judíos del interior, mas no practicamos el judaísmo. El judaísmo, hermanos, aún sigue esperando a un Mesías, tristemente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Además, hermanos, los apóstoles se reunían el primer día de la semana, y el primer día de la semana no es sábado ni lunes, es domingo. Jesucristo nació el tercer día que lo dijo, fue domingo. Ahora ustedes y yo no tenemos por qué guardar el sábado, ni celebrar el Shabbat, ni celebrar las fiestas judías. Nosotros somos libres. Nosotros tenemos claro, o vamos teniendo cada vez más claridad en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos guíe siempre su palabra. Amén. Estudien, hermanos, profundicen más. El tiempo no alcanza. Vamos a seguir con la segunda parte, si el Señor nos lo permite, el próximo domingo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, esta mañana.